Habla de mí, predica a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, predica mi palabra y Él simplemente nos va a hacer la obra. Los hombres que creyeron, esperaron ese despertar, esa llenura del Espíritu Santo, esperaron, fueron obedientes a que tuvieran el tiempo del envío de la autorización y esperaron el que el Señor les enviara, pero lo envió con una orden, pero dijo, esperen la llenura del Espíritu Santo. Y saben por qué, esto es para el que cree. Y dice que para el que cree, esto es para el que cree que el Señor, en el Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, y que es el que viene de arriba. Y estaba yo en un lugar y soñé con eso, con cosas que están pasando, pero sobre todo que no voy a hablar, pero porque es necesario que tú y yo prediquemos la palabra. A veces predicar de Jesús, pero yo quiero que me hables de milagros. Yo no puedo hablar de milagros, léete los 4 evangelios. Pero el mayor milagro es que tú me veas a mí predicando su palabra. Y el otro milagro mayor puede ser que tú te conviertas, que recibas al Señor y hoy prediques y comiences a ser parte de un ejército de Dios Altísimo. El ejército de Dios Altísimo es aquel que predica su palabra. Como dice la palabra, da su testimonio y con su testimonio puede decir, si yo cambié, tú puedes cambiar. Jesús nos habla a través del Evangelio de cómo comenzó a hacer la obra de amor, esa obra misionera, porque la misión dice, de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Para que el mundo sea salvo. Pero hay una palabra en el capítulo de 3 de Juan, amén, del libro de Juan, está después del libro de Lucas, amén, dice lo siguiente, amén, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la palabra que el Señor envió fue predicáramos el ministerio del reino de los cielos. Yo queremos predicar algo muy sencillo, al reino que tú y yo pertenecemos, que fuimos incluidos, escritos en este libro del amor de Dios, que por su gracia, siendo pecadores, nos inscribió y decidió posarse en la casa de nuestro corazón, porque abrimos la puerta. Unos los encontramos en un de repente, otros en el momento cuando tiró su cuerda en tiempos de dolor, otros simplemente les habló, abrió sus ojos en ese instante y decidieron entrar al servicio del reino de los cielos. Dice aquí el versículo de Lucas capítulo 24, le dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre del arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde mi casa. De mi casa yo debo decirle, tiene que ver el carácter del sacerdote, que no es ni izquierda ni a derecha, sino que permanece en su llamado, en lo que cree en su fe. Porque recibió un nombre que lo recibió, lo lavó, lo limpió, lo restauró, y lo único que pidió él a sus discípulos y a ti y a mí como discípulos es predicar su nombre. El altar se llama Jesucristo. El nombre del altar se llama Espíritu Santo, porque fue un regalo de Dios. Y en ese altar el que reina es Él. Y que debe reinar es su palabra, su porción, para conversión a los pecadores. Tú y yo éramos un día pecadores. Amén. Pero hay algo hermoso aquí. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo soy testigo, porque Él pudo transformar mi vida. Yo te puedo dar el testigo es el que da testimonio de esto. Lo dice aún en Apocalipsis el apóstol y Juan. ¿Sí? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y entonces toda dádiva y todo perfecto viene ¿de dónde? Desde lo alto. Toda bendición y toda recompensa tuya viene desde lo alto. Porque si tú y yo ponemos nuestras esperanzas en hombre, hermanos, seremos defraudados. Pero Dios siempre pondrá gente adecuada a tu alrededor. Pero siempre espera a tu plenitud, que sea siempre Jesús. Amén. Entonces dice que y los sacó fuera de Betania y alzando su mano los bendijo. La bendición es con mano en alto, sacerdote llamado. El que Dios ha unido, el que Dios ha puesto en el lugar, solo tiene que levantar su mano y bendecir al remanente de Dios. La bendición es para todos, porque Dios quiere alcanzarnos a todos. Pero tú y mí es escoger la puerta. De la puerta angosta o la puerta ancha. Amén. Ten seguro que muchos que han escogido la puerta ancha hoy han llorado. Otros que han hecho cosas indecibles, imperdonables, pero Dios está hoy a tiempo para decirte que si tú te arrepientes de tus pecados y que si tú hoy decides entregar tu corazón de toda tu alma y con toda tu fuerza, eso el Señor no te va a cerrar la puerta, porque has tocado, y dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Porque dice el mundo que nosotros fuimos hechos para perdición, que nosotros somos un fruto de una semilla bendita, del cual Dios dio su promesa y su palabra, y la cual, como le dijo a Saqueo, yo vine a rescatar lo que se ha perdido. Quiere decir que Saqueo era rico y tenía todo, pero sus riquezas no pasaban. Él no pasaba al cielo, estaba inscrito. Pero Saqueo perdió
su familia y que la extensión de su nombre y que él peleó la buena batalla del Señor. Porque él podió, Jesús dijo, ven a casa que aunque todo, ven y te convierto, ¿no? Él le dijo, me es necesario ir a tu casa, posar en tu casa. Para el Señor posar en tu casa, primeramente el corazón, y en nuestra casa, en nuestra habitación, llamarnos casa del Señor, hermanos, hay que subir a buscarle. No quedarnos esperando que suba uno y va, no, es subir, porque tú estás peleando una buena batalla y es la salvación de tu casa. Primeramente, si te das cuenta, Noé fue una barca que en ese tiempo fue tan aborrecible que solo uno halló gracia. Hermanos, estemos pendientes que seamos eso que Dios, hallemos gracia ante la presencia y los ojos del Señor. Amén. Cuando alguien pasa y te da una palabra, cuando alguien pasa y te habla de Dios, te está tocando el Señor la puerta. Y tú dices, no, yo lo conozco, y yo sé, no, hermano, diga amén, Dios te bendiga, hermano, sigue predicando. Pero no rechaces. Yo siempre cuando me rechazan digo, Señor, ponle adelante. ¿Qué quiere decir? Ten misericordia. Pero hay gente que conoció, tuvo todo es parte de un hijo como hijo pródigo, prefirió la herencia y comérsela con el mundo. Y todavía están allá. Por eso la palabra es, Señor, así como un día Nabucodonosor vio su poder y su grandeza sin darse cuenta que todo se lo había dado Dios para disciplinar a un pueblo, pero también para llevar a un pueblo y un remanente, apartarlo, para que comenzara a amarle en espíritu y verdad. Nabucodonosor se engrandeció y se mandó a hacer una estatua. Y el enemigo solo necesita que Dios te dé algo y te va a poner Dios a prueba y va a usar a alguien algo. Uno de tus deseos te dará tanto de lo que tú deseas, porque ¿qué te enloquecerá? Te será difícil salir de allí, porque tú amaste tus pasiones y tus deseos. Y solo volviendo el rostro al Señor, como un día Nabucodonosor, cuando se elevó su soberbia y su orgullo, Dios tuvo que decirle, un tiempo de locura. Tuvo un palacio sin rey, pero menos mal que había un Daniel allí, que estaba segundo al mando. Y mientras él estaba en su proceso de humildad, el día que abrió sus ojos fue el día que levantó los ojos al cielo y reconoció al Dios Altísimo, al Olam, al Dios nuestro, el gran Elión, el gran Yo Soy. Entonces reconoció que era un reino aquí en la tierra, pero que no tenía el poderío del Dios Altísimo que tú y yo servimos. Por eso Dios, cuando envía a uno de sus ministros, está lleno de la bendición. Babilonia era rica y ha sido posicionada por Dios con movimientos, dándonos tiempo para cambiar. Pero a veces también cuando Dios usa a alguien y se engrandece ante el que le dio, también se enloquecerá. Porque si amará tanto que le quitará el altar a Dios, se pondrá él delante. Y por eso tenemos que decir que el altar tiene un dueño, que lo ganó a precio de sangre. Se llama Jesucristo, es el Señor. Amén. Esa es la verdadera humildad de nosotros como iglesia. Y esta prédica es, dame una promesa, dame esta. Pero hay un pueblo lleno de promesas. Y le gustó lo de afuera porque quería lo del mundo, igual que Saúl. Y tú y yo, como somos pueblo de Dios, tenemos que subir así como oro. Porque el testimonio de Saqueo está ahí, de Nicodemo está ahí. Es porque hombres que lo tenían todo. Pero cuando conocieron al Señor y tuvieron una comunión y una búsqueda, el Señor les alcanzó. Y los discípulos. Amén. Tú y yo como iglesia solo tenemos algo, es predicar el Evangelio. Ofende tantamente, solamente decir que Jesús es el Señor ofende a muchos, porque son del mundo. Pero Jesús pagó un rescate y nos redimió con una orden: predicar. Amén. Habla de lo que hice yo en ti. Eso se lo dijo al gadareno. No vengas a la barca, tú tienes toda una ciudad. Ayer miré
toda una región inmensa. Es una ciudad grandísima. No pensemos que la barca fue por las oposiciones para la barca fue simplemente porque se levantaron y preguntan por qué, porque lo que se movía en Gadara estaba enviando para que la barca no llegara. Pero como Dios la había enviado, esa barca, aunque era una barca, iba el poder de Dios ahí. No veas pequeño lo que Dios llama, no veas pequeño lo que Dios unge, y no veas pequeño lo que Dios envía, y no veas pequeño los depósitos que Dios puso en ti y en mí. El depósito del predicar. Tú y yo fuimos llamados a anunciar. Pablo, después que Jesús, todos los hombres y apóstoles fueron y salieron a predicar. Y mostraron el poder del reino porque tenían la autoridad de Cristo que la había ganado y nos dio de su autoridad, nos repartió a todos. Pero también a todo aquel que quiera, comienza como Apolo, hablando con denuedo. Pero ya llegaron Pablo, que lo va a ungir. Yo tengo un testimonio de ayer, porque me preguntaba que es como si, porque a veces se pregunta. Y me estuvieron llamando, pero yo estoy usando celular en estos días. Pongo algo, escribo y bueno, y predico porque estoy haciendo una obra del Señor. Y entonces me llamaron hace 2 días, pero yo no recibí abrir ayer el celular. Y entonces, cuando miro el celular, veo 2 llamadas de la misma ciudad y hay unos que volaron a otra nación y otros, pero dice que una conversión tal que esa persona solo habla de la Biblia. Porque creció. Y no te estoy hablando de una persona que es, no, una persona que dirige grupos petroleros. Y dice que una vez tuvo una lucha con alguien y una vez que tuvo esa persona que lo trató de hacerle la guerra en algo. Dice él que esa persona, viéndolo ahora, se sentó y le pidió perdón. Y entonces siento ahora hablar con él de Dios. El testimonio. Otros podrán decir, no, Jesús, tú que vas a hacer la casa de saqueo, tú vas a decir, no. Pero otra conversión tremenda es el segundo testimonio de la misma ciudad. Ay, pastora, desde que usted comenzó a hacer esto con nosotros y después de perderlo todo, ahora mi esposo nos quita la alabanza. Yo lo escuchaba y me las quitaba, ya, pero ahora es el que las pone. Y ahora estamos tan unidos en esta casa y es que nos hicieron un favor. A veces lo que Dios te quita es el peso, lo que no te deja conocer. Y me llamaron y me llamó ya tan enamorado que tenía visita y me dijo, espera un momento que voy a hablar. Y él tiene un nombre especial para decirme a mí. También el otro señor, que su esposa viajó también para otra nación, me dice lo mismo. ¿Sabes? Es la casa. Si te das cuenta, es la casa. Si te das cuenta, cuida tu casa. El corazón, porque ahí manda la vida. Dice, llamará el Shema, dice, el Shema significa escucha la palabra. Pero también tienes que ponerla en práctica. Porque no es lo que tú digas con tu boca, sino lo que el cielo está viendo de ti. Qué bonita respuesta. Que 2 familias hayan crecido. Pero ellos me dicen, pero nosotros queremos, y estamos haciendo ayunos, testimonios. Ya no necesitan que uno no, ya es parte independiente, su casa, independiente. Están haciendo sus ayunos particulares. Porque para tú ser parte de una congregación del Señor tienes que ser como David. ¿Cuántos ayunos hizo David en el campo del secreto, donde Dios lo preparaba? Para luego ser enviado, para luego poderse sostener dentro de congregaciones, porque a veces dicen, no, que la iglesia es un hospital, porque Jesús no permanecía en él. Porque esto es para el que quiere cambiar. Tú no puedes tener 20 años en el Evangelio y seguir con las mismas cosas. Tú tienes que mostrar un cambio.
Por eso Jesús iba y le predicaba a miles. Donde había la necesidad. Y te aseguro que cada familia, aunque al principio, después fallaron, Dios sabía que no eran ellos, que era un propósito de Dios. Por eso Jesús no se llenó de odio. Jesús simplemente le dijo cuando estaba en la cruz: ¿crees? No, no creo. ¿Crees? Sí creo. Hoy verás el paraíso. Cuando tú crees en el Señor Jesús, entras en el gozo y en el reposo del Dios ha dispuesto para nosotros. Porque aprendemos a confiar. Mira, mi regalo, ayer dije María José que no pudimos comprarlas. María José, se me acabaron las Biblias. Las 2 últimas Biblias. Porque envió una última hora, pero esa ya estaba regalada. Pero las 2 últimas Biblias, 2 Biblias las entregué en a esos lugares. ¿Y qué están haciendo? Leyendo la Biblia. ¿Tú quieres cambiar tu vida? Lee la Biblia. ¿Tú quieres conocer el reino de los cielos abiertos? Lee la Biblia. Jacob, para poder conocer al Dios de su padre, tuvo que ser apartado por Dios. Estaba dispuesto desde el vientre, hermano. Y entonces, porque Dios iba a sacar algo, iba a cortar con algo. Y entonces se paró a Jacob y Jacob vio cielos. Y cuando vio los cielos abiertos, Dios le dio. Lo preparó porque era tan fuerte lo que había, que tuvo que restaurarlo 20 años. Los 20 años le salió. Cuando conoció, vio que lo que no debía hacer, salió con todo, pero conociendo a Dios. Y luego Dios le dice a Jacob: sal. Y salió. Y aunque el mundo representado en Labán sabía que su bendición venía de Dios, él tenía sus dioses. Por eso no quería dejar salir a Jacob. Porque sabía que el Dios que tú y yo servimos es el que bendice. Por eso Jesús nos llama a bendecir. Ser de paz. No hay que hablar tanto. Dame promesa. Yo digo, léase la Biblia, más de 3.700 y pico, y las que no están escritas y que están reservados para este tiempo. Porque Dios es de tiempo, el Cairo de Dios es eterno, de principio a fin. A Dios no va a mover tronos tuyos, tu tiempo y el mío no lo mueve. Es el que mueve cuando cambia el mundo. Entra Dios, porque Dios ha entrado a hacer algo. Amén. Dice que el Señor es tu pastor, pero no podemos decir que los que están sirviendo son tus pastores. Ellos tienen cargas. Pero tú y yo también tenemos que ser parte de una iglesia íntegra. Por eso en la casa es el primer lugar donde tú vas a pelear tu integridad como hijo de Dios Altísimo. Amén. Amén. Miramos, hermanos, que el Señor hace obras cada día en nuestras vidas. Levantarnos, hablar de él, traer gozo, una mesa preparada. Que hay personas esas personas, hermanos, te puedo decir, personas que tenían todo y un día lo sacan, pero un día como a 2 días Dios comienza a responder: no queremos eso, queremos el más de Dios. Tú, cuando consigues la paz, vale más que el oro y la plata. Y lo más hermoso de esa transformación, de esos testimonios, es que entendieron que su paz es Dios. O sea, cómo me hablaban, no fui yo, hermano, fue Dios que me movió. Y yo fui en obediencia. Pero la gente, es más, Jesús dice: Señor, enséñame a orar. No sé orar. El Padre nuestro, hermano. Jesús nos enseñó todo. Por eso tenemos que hablar del nombre que pagó el precio. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Y yo te estoy hablando desde Jesús. Yo te puedo hablar de historias bíblicas, yo te puedo hablar de Apocalipsis. Pero es que en este tiempo el mundo va a necesitar de cada persona con un testimonio ayude a transformar corazones. Porque una sociedad que se enamora de Dios y una nación que se enamora de Dios es bendita. Amén. Pueden venir. Mira que la barca de Jesús iba para Gadara a salvar. Y los vientos contrarios, o sea, lo que se movía en esa región, estaba atacando al propósito de Dios. Pero el propósito, aunque vengan vientos, se callan.
y vienen tormentas, se calman porque le llama a Cristo. Y cuando el Señor te ha puesto a ti, te ha enviado, como envió nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, Él nos enseñó que la victoria es de Él. A Él vemos la gloria, la victoria, la honra y el honor. Y esa paz les ayudó a no tener rabia, a no pelear con sus enemigos. No eran sus enemigos, era el propósito de sacarle de una prisión que aunque tenían todo, no tenían vida. O mira Nicodemo, o mira Zaqueo. Prefirieron pagar el precio de su vida, conocerle. Pero cuando bajaron, estaba Cristo con ellos en casa. Restaurada la salvación y restaurada la promesa de Abraham. Estamos hablando. María José, ¿me haces el favor? Estamos hablando de Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Dios te bendiga. Colócame Zaqueo. Tú tenías la otra, pero ponme esta. ¿Sí? Entonces vamos mirando, Dios te bendiga, hija, que la bendición es para la casa. ¿Cómo le dijo Jesús a sus discípulos? Vayan y prediquen y declaren, bendiga con paz. Y si no le devuelven la bendición, ustedes sacúdanse lo que devuélvanse. Igual, la bendición se le retorna a ellos. Porque no estamos aquí enviados a tener sabiduría y saber más que otros. Yo estaba explicando eso a mi hija ayer. ¿Sí? Y a veces no crea que explicar ella, a veces usar unas cuantas chispitas, ¿cierto, hijita? Porque ella quiere que sea así, pero yo digo, nena, pero es que yo no razono así, yo razono con lo que Dios me dice. Y entonces, Dios te bendiga, amor. Y entonces, enseñar y tener discípulos es tener esa paciencia. Que aunque a veces tú respiras, está preparándola. Pero hay algo que tiene que está interesado. Y a uno de esos que se convirtió, que pone la alabanza, era el que, yo le decía algo, y al día siguiente me tenía como 6,000 preguntas para hacerme fallar. Hermano, y lo agarró Dios. Yo dije, de curiosidad. Me acordé entonces cuando lo veía que él me hacía eso, me acordé y me reía. Y me decía, ¿por qué te ríes? Y yo le decía, porque me recuerdas a Moisés que dijo, voy a ver esas alas. Ahí quedó. Esa es la palabra, es avivada. Y entonces, al estar interesándose y tratando, él estaba escudriñando y no sabía, era que Dios lo estaba llamando. Ese negocio no era mío, me di cuenta al principio, era de Dios. ¿Y qué te les prediqué yo a ellos? Les llevé una Biblia. Hermanos, es la Biblia que ahora con todo el dinero que tienen, lo que sea, valoran esa Biblia, que para el mundo no tiene valor por el costo, pero vale una fortuna para el que lo hace, para el que la recibe, para el que no solamente la recibe y la deja allí, sino para el que la lee. Vale más que el oro y la plata, la sabiduría, porque ahí comienzas a aprender el temor del Señor. Jesucristo es la sabiduría, hermano. Con ella hizo Dios todo. Amén. Saqueo de linaje, y hay personas que son linaje y lo pierden, como Saúl, porque se inclinan ante el mundo. Porque una palabra de Dios tenemos que ejecutarla como Dios dice. Y te va a decir, pero tú ¿por qué haces eso? Sí, mira que tú lo haces y pues yo que lo haga decir, pero Dios te dijo y determinó una cosa contigo. A esa es la que tú tienes que seguir, a la palabra que Dios determinó. Amén. Y nosotros como hijos de Dios, solo tenemos que predicar el nombre sobre todo nombre, que se llama Jesucristo. Porque la plenitud de todo se llama Cristo. Él es nuestra plenitud. ¿Sabes? En Juan capítulo 3 dice Juan el Bautista haciendo un trabajo, reconociendo, o sea, el nivel de Juan era que lo vio caminar y dijo, es necesario que yo crezca, que él crezca, que él, el discípulo, que lo que hay en el Señor en ti crezca.
y que yo mengüe. Pero lo dijo Juan de esta forma, que él crezca, porque el tiempo de Juan era inclinarse ante el dueño de la palabra viva. Y esa palabra también la usó Jesús. Él menguó y se hizo siervo para poder enseñar a sus discípulos. Todo el Evangelio habla de Jesús. Pablo te habla de Jesús. Y yo imagino a Pablo cantando cuando llegaba. Maranata, Cristo viene pronto. Pablo solo predicaba a Cristo y predicaba algo que tú y yo tenemos que predicar. Así lo repitamos todos los días que se lo prediquemos el reino de los cielos. Personas intelectuales, inteligentes para el mundo y sabias, se rindieron ante la sabiduría de Dios y decidieron entregarse al Señor. Y eso yo sé que será paso a paso. Y yo sé que ellos en esta prueba tan fuerte que han pasado, y me dieron un testimonio, a mí me llenó. Por eso el testimonio que le manda Jesús a Juan en la cárcel, dígale que sí está pasando lo que iba a pasar. Dígale sí que está pasando lo que iba a pasar. Porque hay una palabra en Juan 3, versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. Por eso Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Él vino de arriba. Él descendió para darnos vida. Y aún más profundo descendió para traer vida y vida en abundancia. Venció la muerte y nos dio victoria. Tú y yo estamos llamados a levantar un ejército que habla Ezequiel, que Dios le sopló de su vida. Y que aunque estaba seco en gran manera, ahora es un ejército grande en gran manera y se están levantando aún más para este tiempo y predicar. Porque, dice Jesús, que son tantas las almas para rescatar, que nos mandó orar al Señor de las mies por las mies y los obreros de las mies, porque son pocos los obreros. El libro de Juan, hermano, es un libro hermoso. El Evangelio de San Juan es hermoso porque dice que el que de arriba viene sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que viene del cielo, Dios abrió los cielos para traer a su Hijo amado. Para que su palabra hiciera expansión en toda la tierra. Habacuc dijo, la tierra será llena de todo su conocimiento. Todos los movimientos que hizo Dios en toda la tierra fértil, todo Medio Oriente, esa expansión por Europa, por Asia. Cada guerra, cada tribulación, cada movimiento era para Dios demostrar su poder, para que predicáramos a Jesucristo. Y dice que el que recibe, versículo 33, el que recibe su testimonio, ese testigua que Dios es veraz, a Jesucristo. Porque por el que Dios envió a Jesús. Las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. Todo está en la mano de Jesús. Por eso la autorización del fue lo que le envió el Padre a hacer. Habla del reino de los cielos, al que yo soy soberano, me imagino. Me imagino esa mesa, esa conversación celestial. Y en el momento en que fue enviado, lo envió como niño para aprender. Lo despojó de su gloria que lo esperaba. Pero fue lleno. Por esa inclusión de Cristo, pudo hacer la obra y dejarnos un regalo de amor, que es el Espíritu Santo. Lo llenó del Espíritu Santo para hacer la obra. Yo te quiero hablar de la historia de amor del reino de los cielos, que envió a su Hijo para salvarnos a ti y a mí. Esa es la palabra que debe convencerte. No te debe convencer un milagro, porque los dos testimonios de ayer fue que tenían todos, se estaban ahogando. Había una pareja que estaba a crecer, y ahora que crecieron para hablar, ahora hablan con denuedo. Pero la otra pareja también, y todas las que se reunieron, yo sé que Dios va a cumplir, que ninguna donde Dios me ha enviado y te ha enviado a ti o a mí, no te veas pequeño. Una porción de tu palabra que tú le regales a alguien, eso hace crecer la vida de alguien.
Amén. Apolo no era Pablo, pero llegó Pablo y Apolo. Tenía tantas cosas, pero Pablo sí le dijo, espérense. Yo creo que le puse las manos a Apolo. Pero soy tan sencillo que yo simplemente digo que las sembré. Pero soy tan sencillo que digo que Apolo la riega. Pero hay algo grande, que el único que puede regar la tierra esa es Cristo, es Dios. Dios es el que da crecimiento. Y ahí tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Y vamos mirando que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquellos que no creen, que permanecen siendo apóstatas de la palabra, aquellos que permanecen llevando la contraria y yéndose a la puerta grande. Tú y yo estamos como redes, tú estamos como atajadores, como palabras vivas lanzándole para que ellos escuchen. Pero dice el Señor que tenemos libre albedrío de escoger. ¿Cuántas personas escogieron la puerta grande y ahora no dan para salir? Hermanos, como si pusieran una venda y aunque quisieran no pueden. Por eso tenemos que orar por esas mías, por esas almas que vengan a Cristo. A nosotros lo único que nos mandaron fue a que nos dolieran las almas. No que se me mire a mi hermano, que si tengo un tacón, que si vengo esto, como si voy. Hermano, tu mejor vestidura debe estar sellada con el Espíritu Santo. Tu vestidura la hizo Cristo. Y esa es la que Él reconoce. Amén. Por eso tenemos que tener la compasión, no simplemente es perdonar al pecador que vuelva, que vuelva, que vuelva. No. Es orar por ellos, pero que también un día le dijo el Señor, el Padre, ve hijo con tu herencia. Sería tanta la insistencia porque el mundo, hermanos, atrae, pues tenemos que orar por las familias, por los jóvenes, de los pastores, por los hijos de los hogares. Porque ellos son los futuros pastores, profetas, ministros de Dios, maestros, misioneros, evangelistas, Felipes. Y entonces el enemigo va a querer tirarles con toda y va a poner una caída por donde algo que abrió la puerta. Pero tú y yo debemos orar por esas almas cautivas que están en cárceles profundas, como hizo Pablo, que la rescató de cárceles y de cepos profundos. Y con una oración, ellos comenzaron a escuchar cómo canta el cielo. Y lo despertó, hermano. ¿Sabes cuántas personas sacó Pablo a través de una tribulación de prisión? Pero sacó también al carcelero. Y salvó toda su casa. Su casa. Tú estás peleando tu casa. Y me di cuenta que aunque ellos juntos se reúnen y hablan y todo, esos empresarios de amor. Y hasta comparten, ahora todas, era todo como Lidia. Lidia preparó el corazón. Dios le preparó el corazón, digo Pablo, y invitó a su familia, a sus amigos. Pero donde iba Pablo, hermano, iba mostrando a Jesucristo. Pablo se negaba así porque tenía que ser la manifestación de la obra redentora de Cristo aquí. Porque estamos hablando de un amor verdadero. Yo no te estoy predicando otra cosa sino Jesucristo. Porque Él es nuestro pastor, el príncipe de pastores. Y que tú y yo estamos aquí simplemente. Hermanos, yo me puse a mirar que un grupo de misioneros dejó todo para servir al Señor en África. Estoy mirando cosas así. Y hermano, fue una tribu y no conquistaron a nadie, solo el niño que por lejanías. La tribu manda a un niño y el niño le va llevando la comidita allí. Pues ese fue el que ella le puso la mujer. Totalmente, esa familia en una chocita allí no les llevó a nadie, solo el niño. Para que tú veas que Dios necesita uno. Y el niño le llevaba comida porque no había comida, no había nada. Pero la tribu ninguno le recibió. Total, que ella tiene una niña ahí y muere. La tribu le ayuda al hombre y lo ayuda a salir. Luego la niña, se va y coge y se llena de rabia.
porque la esposa murió. La da en adopción a la niña. Va a Estados Unidos y se prepara. La niña termina en la iglesia y se termina casando con un pastor, son pastores. Y ella comienza a inquietarse por su pasado. Y descubre que su padre vive, no me acuerdo bien si en Escocia o Holanda, bueno, por allí era, del Reino Unido. Y entonces miramos que el hombre se le ha entregado a la bebida. Que el hombre se había vuelto a casar y ha tenido 2 hijos. Pero no había perdonado a Dios. Porque él fue a esa misión y no pasó nada. Pero es que mientras tú y yo hagamos algo por Dios, en el tiempo Dios se revela por qué Dios te mandó a hacer algo. Y ese trabajo de ellos, ella comenzó a hacer la conversión con su familia, a su padre. Comenzó a ir poco a poco porque tenía tanta amargura con Dios. Soy un predicador que pensó que se movió a un lugar por obediencia y no hizo nada. Sin darse cuenta ella retorna y cuando se da cuenta hay un hombre que relata la historia de ellos y que a través de ellos ese niño fue preparado, buscó de Dios, predicó a toda la tribu, convirtió a la tribu y convirtió toda esa parte de África y en una convención se encontró esa niña con ese niño. Por uno. A veces queremos ser que nosotros somos los que vamos a aparecer con los millares. Pero resulta que Dios está preparando uno por aquí, uno por allá, una casa por acá. Porque es que la obra es de Dios y es la voluntad de Él. Como dice, ayer el Señor me dijo, amén. Yo le dije, a tu manera, ya estamos, a tu manera, enamorados. Entonces entendí que el ministerio que Dios me dio es a la manera de Dios y que yo soy un negocio de Él y tengo que hacer la voluntad del dueño del negocio. ¿Por qué si tantas iglesias no pueden ser transformadas? Por uno. Porque hay que mantenerse firme en la fe. Tu fe y tu integridad y tu lealtad a Dios será reconocida por los enemigos y querrán tener paz contigo. Amén. Porque predicas, no esperas. Y ese resultado de ayer, de algo que hice, que Dios me envió. Pero yo siempre digo a la gente, me voy a sentar. Me sentar no quiere decir que voy a quedar en la silla, sino que voy a esperar en el Señor. Porque me vio con la respuesta de ayer. Alegró el Señor en mi corazón. Porque entonces yo sé, allá se está preparando Dios un ministerio inmenso. Y ya entonces me dice, ya estamos haciendo ayunos aquí. Y están haciendo ayunos con los hijos. Entonces, todas esas personas que un día, es que Dios me envió, yo no estoy hablando de iglesia, yo estoy hablando de que unos asisten a uno, pero al fin se entregaron. Podemos ir a la iglesia, podemos ir acá, pero si tú no cambias, no estás sellado. Si tú nos dices, no puedo hacer esto, si tú ves conflicto, no, yo no voy a devolver porque yo sé que me metí con Dios el problema. Pues ese es el orden de Dios. Decirte que aunque tú veas un desorden, tu casa, Dios la restaura. Y con esa persona que está ya casi por acabarse el hogar por separación, por perdiendo todas sus empresas. Esas personas decidieron dejar que Dios actuara. Y hermanos, y Dios nos está defendiendo, como te defiende a ti y a mí. Yo hoy estoy hablando esta palabra de amores, porque yo te quiero, que el que recibe el testimonio de Jesús, atestigua de Dios que Dios es verdad. Amén. Amén. Y miramos cómo el camino de Jesús va de una forma predicándole a uno, al otro, a aquel. Se sentó con una samaritana y nada más le dijo, al mediodía, si tú conocieras el don de Dios, del don que yo te quiero dar. Esa palabra me la dio estando aquí un día en Guayuno. Y me llama mi hija y me dice, mami, lo que me encontré en Australia. Y me envía una foto, la misma palabra. Juan 4, versículo 10. Dios me dijo, toma, sigue tomando de esta agua de vida. Porque tú y yo somos samaritanos. Y el buen samaritano les lleva palabra a una ciudad. Ella hizo eso. Ella, pues yo también transformé mi vida y ahora soy así, venga. No, ella siguió siendo un testimonio, pero llevó todos a Cristo, no a ella.
Ella no se tomó el poder. Ella quiso que toda la ciudad tomara de esa agua del Espíritu Santo. Que fuesen rociados por esa apertura hermosa de los cielos en sus vidas. Que sus ojos fueron abiertos, sus bocas para hablar con denuedo, con la sabiduría. Y con sus oídos dispuestos para escuchar el Shema, que es el amor de Dios en nosotros. Yo solamente te quiero hablar de Jesús. Que Zaqueo no hizo otra cosa, se apartó, se subió a un árbol. Es como cuando tú dices, me voy a apartar, voy a tener un tiempo, un Selah. No es para aprender tanta palabra, para llevársela a la gente. Es para que el Señor haga un depósito en ti y alumbres tanto como Moisés, que pueda transmitir de ese Espíritu Santo, como lo hizo con Josué, como hizo Jesús contigo y conmigo. Cuando Él nos imparte y nos ordena a predicar el Evangelio, nos está enviando es hablar de Él. Y cuando tú hablas de Él, Él no va a negar tu nombre a tu Padre. Él nos está viendo. Él me está viendo. Amén. Jesús le predicó a una, pero esa una cambió su corazón. Jesús le predicó entre multitud, vio uno, a Zaqueo. Jesús vio a Nicodemo en la noche, a José de Arimatea. El propósito al final siempre lo sabrá Dios. Pero tú no esperes uno de uno, que sea Dios que te honre. Siempre espera esta honra. Amén. Esta es la palabra que mi Padre me ha regalado hoy. Y fuimos enviados simplemente a predicar el reino de los cielos aquí en la tierra. No fue más. No fue más. Amén. Quitar los yugos. Cuando tú hablas de eso, te van los yugos, porque dice, estoy dando la gloria que merece la gloria, la honra que la merece. Amén. Dice que el reino de los cielos no es un concepto abstracto, lejano, reservado para, más allá, no, es para verlo aquí en la tierra. Es revelar el reino de los cielos aquí en la tierra, aquí ahora, para disfrutar, tomar ese gozo del Señor, ese disfrute de su presencia, que trae salvación, justicia, sanidad, restauración y esperanza. Cada vez que tú y yo predicamos el Evangelio, estamos anunciando la entrada a este reino. Por eso te predico, porque yo puedo decir, no, yo soy mi propia cuenta que el crecimiento para el de Dios, y me gozo. Pasamos por la vida de las personas sellándolas con una palabra: Cristo te ama. En el momento de su mayor dificultad, ellos acudieron al mejor lugar. En una persona que había hecho un bien en la niñez, pero que ahora es pastor, y que ahora profetiza, y que ahora están comiendo Biblia y poniendo alabanzas, los dos parejas, y los niños de ellos los están viendo porque decidieron seguir a Jesús. A Dios no se le olvida nada de lo que tú hagas por él, nada. No solamente porque sea un pago acá, simplemente porque el reino de los cielos es amor. Amén. No se impone con violencia. Te transformas adentro, puedes verte bonito, pero el que bebe y sabe cómo está tu corazón por dentro. O pregúntale a David cuando va a buscar la arca. ¿De dónde lo recibió? Bien, cuando bebe no sea la casa más arreglada y adornada, ni es un palacio, pero para mí es un palacio en el mundo espiritual donde yo quiero habitar. Amén. No es la ropa, no es lo que tú dices, porque demagogos de la palabra hay bastante. Los políticos son expertos en eso, pero tú y yo no somos políticos, tú y yo somos evangelizadores, somos predicadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Dice que Jesús se apareció muy sencillito, hermoso. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Creed, arrepentidos y creed en el Evangelio, dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Por tanto, predique el Evangelio. Hoy yo te quiero invitar, como hacía Pablo. Míralo como lo que el final de Hechos 16, capítulo 31 de adelante nos muestra. Aquí va Pablo a las casas de la familia. ¿Qué tengo que hacer? Dame luz. Dime, ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Él creyó y él llevó a su casa a Cristo. Dios necesitaba uno que lleve a su casa a Cristo. Es el mayor testimonio. Pero cuando Dios lo lleve, no se aparte. Hermanos,
Pero apartarse de los que, apartado puede ser gente que está asistiendo, pero ha dejado de creer. Y esto para que creen. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Que seas hallado inscrito en el libro de la vida. Dice, arrepiéntete. Aún yo tengo que venir un sábado y todos los días, Señor, algo he hecho, he dicho, perdóname, si te he ofendido, Señor, pero yo quiero estar en tu presencia. Yo te invito a recibir al Señor Jesús y que seas hallado inscrito en el libro de la vida. Hoy yo te invito a ser como ese Zaqueo que hizo la ley de Goel, dijo, pago, pero te quiero a ti en mi casa, te quiero en mi familia y quiero que me restaure la promesa de Abraham en mi casa. A eso tú y yo estamos llamados. Amén. A predicar el reino en la tierra, a predicar a Cristo. Amén. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús y seas hallado escrito en el libro de la vida. Hoy yo te invito a que seas hallado predicando esa palabra, leyendo la Biblia. Y aunque no sepas, todos empezamos, pero las dudas y los temores son lo que nos van a ayudar a sobrevivir, como dijo el Señor a Pedro, a Simón Pedro. Boga malamente y echará de él. Señor, por tu palabra debe hacer. Él no miró cómo estaba. Él simplemente creyó en la palabra y lo hizo. Y recibió una gran cosecha, una pesca milagrosa. Y cuando regresó y se miró, hasta que se miró, hasta que lo curaron, se arrepintió y siguió a Jesús. Solo el que se arrepiente puede seguir a Jesús. Hoy yo te quiero hablar solamente de Jesús, pero que Jesús es todo. Jesús es todo. Y aunque el hombre no haga ver, sea quiera ver que es por la majestad o por esto, aquello que muestra, Jesucristo es suficiente. Ha sido suficiente en mi vida. Y en los testimonios que el Señor ha traído en mi vida, donde el Señor me ha enviado, no tengo que estar yo pendiente encima de ellos. La Biblia va, una semanita ahí de cuidado y arréglense porque ya ustedes les aman a Dios. Y aquí están. Y los veo que han crecido porque Dios es el que cuida de ellos. Dios cuida tu casa, Dios lo ubicará, Dios hará contigo, Dios me ubica siempre. Que sea el que nos ubique en los caminos de rectitud y a tierra firme. Como dice Salmo 143, versículo 10. Hoy yo le doy gracias al Señor, voy a orar por ti, por mi casa. Y hoy entregamos esta palabra, Jesucristo es el Señor. Amén. Y voy a decir, dice, oh Señor, nuestro Dios, roca firme y fortaleza. Te alabamos por tu poder y misericordia. Así como David clamaba a ti en tiempo de dificultad, hoy clamamos por nuestras familias. Protege a nuestros hijos, que crezcan como plantas vigorosas, y a nuestras hijas como columnas labradas en tu nombre. Llena nuestros hogares de abundancia y prosperidad, que no falte el sustento en nuestras mesas, y que nuestros rebaños se multipliquen. Líbranos de todo mal, de la espada maligna, de la mano de extranjeros que hablan falsedad y juran en vano. Que nuestras familias vivan en paz, sin asedio ni gritos de alarma en nuestras plazas. Bendice a nuestro pueblo, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada hogar. Amén y amén. Salmo 144. Hoy te habla tu pastora y profeta, pero sobre todo una sierva enamorada, como ese varón que lo mira desde las celosías de los cantares, y que la mira, y cada vez que la está mirando, está viendo en el servicio de amor. Que Dios te bendiga, y que hoy como Zaqueo no estaba mirando a nadie. Hasta que lo vio Jesús, lo comenzaron a vituperar. Pero Zaqueo tuvo esta bendición, la de su casa, la bendición de Abraham. Te bendeciré y serás bendito para bendecir a las familias de la tierra. Que Dios te bendiga, pelea tu bendición, la de tu casa. De lo que empeñas si estás soltero, desde ya comienza a pelear la batalla de la fe. Créele a Dios, porque lo que Él dijo de ti, de mí, Él lo va a cumplir. Hoy declaramos sanidad para nuestra casa, nuestros hogares. Hoy declaramos sanidad para la familia. Que no me devuelva, que mejor dicho, nos hicieron un favor, fue lo que dijo uno, y el otro dijo, bueno, por él. El milagro es ese. Zaqueo era rico, pero no tenía al Señor. Y cuando se enamoró del Señor, le dijo a todos, les pago 4 veces.
solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi alma, entra en mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Dice, ¿qué va a hacer? Porque la emoción de nuestro Padre son las alas. Es nuestro negocio, es las alas. Entrégate a Dios. Y con palabras, derrama tu corazón. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pudiera, solo para verte, mirar hacia mí y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz, lo dejo todo